Bueno, vamos a tener la columna de todos los jueves con la doctora Josefina Tajes, que muy amablemente nos atiende desde su estudio, desde su casa. Creo que está desde su casa, ahora la vamos a ver. Hola Josefina, buen día, ¿cómo te va? Hola Maxi, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, querido vos. Bien, todo bien, por suerte. Acá, desandando un poquito el camino de la realidad, y hay muchos temas que me gustaba o tenía ganas de charlar con vos para que nos cuentes de qué estamos hablando, porque muchas veces las noticias pasan como noticias y uno no se mete a profundizar sobre las medidas y qué impacto pueden llegar a tener en la vida de la gente. Uno de los temas que conocimos esta semana es la posibilidad que firmó el gobierno nacional a través de decreto, que le dio el manejo a los sindicatos de cuando un trabajador ingresa a su puesto de trabajo, de no cambiar la obra social por un año, por el plazo de un año. ¿Podés contarnos un poquito cómo fue, cómo se firmó este decreto, a qué obedece y el impacto en la vida social que esto puede llegar a tener? Mira, un poquito, digamos, tomando lo que vos contabas en tu editorial, esta situación de la modificación de la libre elección de las obras sociales Ujú. a los trabajadores, suma a esto que vos decías, de la imposibilidad de poder toda la dirigencia ponerse de acuerdo y avanzar con determinadas medidas sin que esto sea de manera tan unilateral y en beneficio de una sola de las partes, porque convengamos que esta decisión de modificar la libre elección de las obras sociales de los trabajadores de ninguna manera beneficia a los trabajadores, sino que viene a engrosar las arcas de los gremios o de los sindicatos. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros teníamos un decreto vigente que era el 1400 del año 2001, donde los trabajadores tenían la opción de ejercer desde el momento mismo que iniciaban una relación laboral la elección de la obra social en la que se querían atender. Ujú. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Con esto vos tenés que por ahí un trabajador, para especificarlo bien, está arreglado por el convenio colectivo, vamos a poner, de, qué sé yo, una empleada doméstica y puede optar por atenderse en la obra social de metalúrgicos o de cualquier otra, pero ¿por qué? Porque ese beneficio lo tiene o porque su marido está en esa obra social, entonces conoce a los médicos, o porque conoce cómo es la prestación a través de algún familiar que se atiende ahí. Bueno, esta opción el trabajador lo tenía desde el año 2001. Hace unos días, con un decreto firmado por el presidente de la Nación, el decreto 438, se establece que cada trabajador debe permanecer como mínimo un año en la obra social de su actividad Ujú. antes de disponer la transferencia de los aportes a otra obra social. Es decir, que si, por ejemplo, es gastronómico, un mozo, un bachero, lo que sea, va a seguir en gastronómicos cuando ingresa por un año. No se puede cambiar a metalúrgicos. Exacto, exacto. Ahora, vos pensá que esto no solamente trae un grave perjuicio para determinadas obras sociales que son pequeñitas, sino que también el perjuicio es para las prepagas, ¿no es Claro. cierto? Porque de alguna manera no se van a poder derivar los aportes. Entonces, si no se pueden derivar los aportes, no pueden hacer las prestaciones, por ejemplo, en enfermedades preexistentes. Vos ponete a pensar un trabajador que se está atendiendo en determinada obra social, en momentos como estos, donde, bueno, puede ser despedido, quedarse sin trabajo, lo que fuere, va a otro empleo y no puede disponer de esa elección. O Claro. sea que tiene dos caminos, o pagar íntegramente la prepaga el trabajador, o de lo contrario, pautar con el nuevo empleador que haga el aporte íntegro a la prepaga que elige. O sea, Uno, digamos, a priori, como vos lo estás describiendo y lo estás contando, y yo previamente así lo entendía también, parece ser un decreto, digamos claramente,
cumpliendo una promesa de campaña que seguramente el presidente Alberto Fernández le había dado a los sindicatos por el apoyo, está claro, pero si lo pongo desde el punto de vista del trabajador, me da la sensación, decime vos si me equivoco, que hay una clara restricción de derechos respecto de la elección, de las libertades de elección. Pero absolutamente, o sea, a ver, lo que, por ejemplo, uno de los sindicalistas muy allegados al presidente, Daer, manifiesta como una conquista social, yo te puedo asegurar que es una confiscación del dinero de los trabajadores. O sea, no es una conquista social que un trabajador no pueda elegir con su dinero cuál va a ser la obra social en la que se va a atender. Esto por un lado. Por el otro lado, a ver, la situación de los sindicatos es clara, Maxi. Frente a toda la situación pandémica, todos conocemos qué es lo que se estableció a priori, que fue la no obligatoriedad de determinados aportes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Los sindicatos se vieron gravemente perjudicados por esto, sobre todo las obras sociales. Y por el otro lado, no nos olvidemos... No lo dejemos pasar esto para que la gente lo entienda. Es un muy buen punto el que vos nos estás trayendo a la mesa y al debate. Es decir, el gobierno con esta medida por ahí intenta paliar el enojo o la queja de los sindicatos porque los empresarios, al no poder aportar por la situación de la pandemia las cargas tributarias, están quebrando o desfinanciando a las obras sociales. Claro, es decir, claro. Porque a gata llegan a pagar los sueldos. Por el otro lado, no te olvides que las paritarias y los aumentos y demás se pautaron en base a un 29% de inflación del presupuesto. Y estamos lejos de ese 29%, con lo cual los salarios, por más que hubo paritarias que trataron de ajustarse a la realidad, no están por arriba de la inflación, están por debajo. ¿Y vos ves que los sindicatos estén protestando? No, no están protestando. Entonces realmente algo había que darle, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se dio? Bueno, se dio este beneficio de las obras sociales, digamos que por eso te digo que no es una conquista de los trabajadores, una conquista social para los trabajadores. No, realmente lejos de serlo. Sí, se entiende. Me parece que queda claro el punto, queda clara la explicación como para que la gente pueda, de alguna manera... También pienso en voz alta, suponete, yo estoy trabajando en una empresa que me pagan 80.000 pesos, 60.000 pesos, 50, vamos a poner un número fijo, 50.000 pesos. Y a su vez estoy ya por la situación, por el status quo, derivando mi aporte a una obra social que yo elegí, que deriva mi prepaga. Entonces, por ejemplo, no pago la prepaga, porque la totalidad de mi aporte, o el 80 o el 60%, va a pagar la prepaga. Bárbaro. Puede que me ofrezcan un trabajo mañana que voy a ganar 65 en vez de 50. Sí. Y que es cuando hago los números, digo, no me conviene mejorar o cambiar de trabajo porque me tengo que aguantar un año con otra obra social a la que no le voy a derivar el aporte a la prepaga. Exacto. Y por ende tengo que pagar 10.000 pesos de prepaga yo de mi bolsillo. Exacto. Entonces no me conviene cambiar de trabajo. Por eso te digo que tenés dos opciones ahí. O bien el nuevo empleador tuyo, en los términos de la contratación, se hace cargo de pagarte esa prepaga, situación, digamos, casi imposible en este anómala, momento, donde tenemos una falta de trabajo absoluta, o de lo contrario, el trabajador tiene que resolver hacerlo, como vos lo estás diciendo, perdiendo parte de su salario porque lo va a enviar, digamos, o va a hacerse cargo del pago de esa prepaga, ¿entendés? Entonces, la realidad es que no es un beneficio de ninguna manera, más allá de que, bueno, convengamos que también es una nueva prohibición, un nuevo bloqueo. Entendamos esto, Maxi, que es lo que vos estabas diciendo en tu editorial. La situación inflacionaria no la resolvemos con prohibiciones. La situación inflacionaria la tenemos que resolver generando
otro tipo de situaciones, digamos, en beneficio, ya sea de los trabajadores por sus puestos de trabajo o en otros casos donde tenemos otro tipo de bloqueos con otro tipo de medidas. Bien. Porque todo lo que es prohibitivo no te conduce a una mejora, muy Bien. por el contrario, ¿no? Ese es un análisis del decreto firmado en estos días por el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, trascendió la información, a mí me llegó, a vos te llegó, y dijimos, bueno, vamos a comentarlo porque me parece que es un tema que puede traer discusiones la semana que viene, la otra, e inclusive también, diría yo, levantado por la oposición como algo raro que estaría haciendo el gobierno. Que se está diciendo que a partir de la semana que viene el gobierno sacaría un decreto en el cual le otorgaría un beneficio a las mujeres que hayan cursado embarazo, hay que ver la reglamentación de cuánto tiempo, en otorgarle el beneficio de tiempo trabajado y, entre comillas, aportado por cantidad de hijos. ¿Es así? Mira, el tema es así. La secretaria ejecutiva del ANSES, Fernanda Roberta, anunció, a ver, tratemos de poner esto en el marco en el que estamos, que es un marco de campaña. O sea, entendamos esto, porque es de la misma manera que se puede entender el plus de 5.000 pesos que se le va a dar a los jubilados por única vez en el mes de agosto. Digamos, sumemos cuánto significa eso por la cantidad de jubilados que tenemos y no le estamos resolviendo el problema inflacionario al jubilado, de ninguna manera, porque tuvo una caída del 35%. Con esto no le estamos resolviendo. Bueno, con esta medida que yo te voy a comentar ahora, anunciada por la secretaria ejecutiva del ANSES, estamos más o menos en la misma situación. A ver, este decreto va a permitir que 155.000 mujeres en edad jubilatoria cuenten con, o sea, que no tengan los 30 años de aporte registrados, y que se hayan dedicado a la crianza de sus hijos e hijas, puedan acceder al derecho. ¿Qué van a percibir? El 85% del haber jubilatorio mínimo. Es decir, si vos sos una mujer que tenés 60 años, condiciones de jubilante, y que no hiciste ningún aporte, pero que tuviste un hijo, que van a computar por cada hijo 1 año de aporte, por cada hijo. Si el hijo es adoptado, 2 años de aportes. O sea, y además tenés otro beneficio. Si, por ejemplo, esa mujer, ponele, ha estado percibiendo, también 1 año tiene para hijo adoptado 2 años o hijo con discapacidad 1 año. Ahora, 2 años en el caso de que haya sido beneficiaria de la asignación universal por hijo, por lo menos durante 12 meses. Entonces, a ver, convengamos, Josefina, es una medida para medida aquellos que han estado aportando durante largos años de su vida, 30, es absolutamente impensada como una medida racional. No sé si me entendés. Sí, por eso entiendo lo que vos decís, que claramente es una posibilidad cierta que sea una medida electoralista. Ahora, por ejemplo, una persona que tuvo 4 hijos y nunca aportó, digamos, porque se quedó en su casa cuidando a sus hijos, que también, digamos, por eso también digo que a veces hay situaciones, no quiero medir muy bien las palabras para que no se entienda mal, porque es un tema muy delicado, realmente es un tema muy delicado, me da la sensación. Para no caer en algún tipo de discriminación, a eso voy. Por eso quiero medir muy bien cómo uno lo dice o cómo expresa una línea de pensamiento. Entendiendo esto, por ejemplo, una persona que eligió tener una familia, tener 4 hijos, no siempre pasa una elección, muchas veces pasa y no es una elección y es porque la vida te va llevando, pero muchas veces sí es una elección de vida, quedarte en tu casa, tener 4 hijos y no salir a trabajar, por ejemplo.
el gobierno estaría diciendo que cuando estás en edad de jubilarte, por tener esos 4 hijos, y si a vos te faltaron 5 o 6, o te va a computar 4, más allá de lo que te falte, te va a computar 4 años, 1 año por hijo. Como si hubieses aportado, como si hubieses trabajado. Claro. Es una medida Maxi, discutible. sí, yo no sé si me escuchan. Sí, Buen día, te José, ¿cómo escuchamos, estás? Augusto. Hola, buen día, Agus. Sí. Quiero sumar algo porque el martes hablamos con Juan Carlos Juárez en el programa especialista en seguridad social y previsional. Y más allá de si esto es justo o no es justo, que como vos decís, Maxi, uno entiende que hay mujeres que realmente han dedicado la vida a cuidar a sus hijos y me parece que está bueno reconocer eso, pero sin duda no es justo, como dice José, a aquellos que aportaron 30 años trabajando, que de repente, de buenas a primeras, haya nuevos aportantes por haber tenido 1, 2, 3 o 4 hijos. Pero lo que nos decía Juan Carlos Juárez, y esto es un dato duro, él que es especialista en seguridad social y previsional, insisto con esto, nos decía que para sostener el sistema previsional se necesitarían 3 aportantes por cada beneficiario. Sí. ¿No? 3 a 1. Y me dijo, ¿sabés cuántos tenemos? Tenemos 1,1 aportantes por cada beneficiario. Claro. Entonces, evidentemente, más allá de que sea justo o injusto, hay que analizar también si el país está en condiciones y si el sistema previsional está en condiciones de bancar a esa gente que va a entrar al sistema también, ¿no? Bueno, Augusto, pero esta no es la primera vez que se hace esto. No, claro. Estamos, o sea, lo que está diciendo el especialista en previsión es algo que era obvio en otro momento y en otro contexto donde ya se hizo, pero acá lo que está ocurriendo es que se repiten recetas que se saben no dieron buenos resultados, porque, a ver, dentro del marco de lo que decía recién Maxi, decía, bueno, tenemos que tener cuidado con las palabras porque no queremos que esto se entienda como un pensamiento discriminatorio. No, porque, a ver, yo creo que un sinnúmero de mujeres, entre las cuales me incluyo, hemos tenido que dedicarnos a la crianza de nuestros hijos y hemos tenido que aportar religiosamente 30 años a los saberes previsionales. Y es más, te digo, personalmente, mi jubilación después de 30 años de servicio de aporte es la mínima, y para poder seguir ejerciendo la profesión aporto un 10% de eso para poder continuar en el sistema. Entonces, la verdad es que es verdaderamente discriminatorio mirarlo desde el otro lugar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende. Por eso me parece que está bueno traer estos temas para la reflexión. Y me parece que han sido 2 temas que aportan a esto que yo estaba diciendo en la editorial. Me parece que hay que juntarse, muchachos, y hay que entender que no podemos hacer todas medidas ideológicas o electoralistas para un lado o para el otro y empezar a pensar en el crecimiento y la sostenibilidad de la Argentina a mediano y a largo plazo. Porque si no seguimos tomando medidas que por ahí suenan bien a los oídos, pero que cuando vos la tenés que financiar, la tenés que pagar, ves por qué el gran empobrecimiento del país, ¿no? Exactamente. Que no es una medida aislada, es un conjunto de medidas, todo suma. Por eso, a ver, en determinado momento no te queda otra más que pensar en qué contexto y en qué momento de la situación se avanza con esto, ¿entendés? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? Porque realmente ni el país está en condiciones de poder hacerlo, ni las arcas del ANSES, ni de nada, está en estas condiciones. Y entendamos algo respecto de lo que también decía Augusto, que tenemos que tener en consideración, y es que ¿por qué tenemos tan pocos aportantes? ¿Por qué? A ver, planteémonos qué es lo que está pasando con el trabajo, qué es lo que está pasando con el trabajo en negro, ¿por qué tenemos esa condición de trabajo? ¿Estamos? O sea, si queremos plantear la realidad de cuántos aportan y por qué, tenemos que ver todo el contexto, porque el trabajo en negro no aporta y los subsidios tampoco. Entonces, ¿cómo se entiende el sistema previsional? No se soluciona de esta forma. Pero bueno, creo que a la dirigencia y a la oposición le falta un poco de creatividad en el planteo de las medidas, ¿no es cierto? Y un poco el pensar, el tener un pensamiento crítico
y no tan individualista, Sí. digamos, ¿no? Sí. Porque bueno, esto de echarle la culpa al otro lo venimos viendo desde hace mucho tiempo y no solucionando, y estamos naturalizando infinita cantidad de situaciones que realmente como argentinos no deberían estar Sí. naturalizadas. Bueno, José, te agradezco mucho por estos minutos. Ha sido una columna muy explicativa y entretenida y nos reencontraremos la semana que viene. Te mando un beso muy Bueno, grande. un buen fin de semana, cariños a toda la mesa ahí, ¿eh? Gracias. Bueno, Augusto, nosotros nos vamos a la tanda porque estoy repasado. Hernán no me dice nada, pobre Hernán me mira y dice, No, pero no, Florencia sí te va a decir, sí, así que sí. anda a la tanda, Maxi, porque se va a complicar, Me sí. van a retar, me van a retar. Tengo miedo ahora cuando salga.